El aire estaba denso, cargado de polvo y desesperación, una neblina asfixiante que se adhería a cada superficie del asentamiento como una segunda piel. Más allá del horizonte agrietado, los vigilantes alienígenas observaban desde lejos. Aquellas imponentes figuras insectoides, con sus mandíbulas chasqueantes y ojos fríos e inmóviles. Nos dijeron que era imposible. Se rieron de nosotros, si es que se podía llamar risa a ese chirrido metálico y agudo, cuando al principio nos atrevimos a hablar de ello. Un poder, una aguja que atravesaría los cielos para reclamar esta roca olvidada como nuestra, para demostrar que no éramos solo los restos rotos de una especie conquistada. Imposible, siseaban a través de sus traductores, sus voces goteando desprecio. Su clase carece de fuerza, voluntad y visión. Son hormigas soñando con montañas. Y por un tiempo, les creímos. Por un tiempo, bajamos la cabeza y sobrevivimos a la sombra de su dominio, nuestras manos sangrando por el trabajo, nuestros espíritus aplastados bajo su yugo. Pero entonces llegó Elías. Elías, con sus ojos salvajes y su voz como trueno, ese tipo de hombre que puede hacerte creer en milagros incluso cuando el mundo se está desmoronando. Una noche, se paró en el centro del campamento, la luz del fuego parpadeando sobre su rostro marcado, y nos dijo que no éramos hormigas. Somos humanos, rugió, golpeando el suelo con el puño. Hemos construido maravillas antes, pirámides, puentes, ciudades que rozaban las estrellas. Nos quitaron el planeta, pero no podrán arrebatar nuestro alma. Al principio el silencio se hizo pesado, sus palabras calando en nosotros como lluvia en tierra reseca. Luego alguien gritó, un sonido áspero y desesperado que se extendió como fuego salvaje. Aquella fue la noche en que todo comenzó. La noche en que decidimos desafiarles. No fue fácil, Dios, fue cualquier cosa menos fácil. Los vigilantes no solo se burlaban, nos castigaban. Reducían nuestras raciones, enviaban sus drones a zumbarnos día y noche, sus ojos rojos brillando como demonios en la oscuridad. Arrancaban hombres y mujeres de sus tiendas, golpeándolos hasta que sus gritos retumbaban por las llanuras, dejando sus cuerpos rotos como advertencia. Abandonen esta locura, decían, sus voces frías y mecánicas. Morirán por nada. Y algunos murieron. La vieja Mara, que cargaba agua para los constructores hasta que sus pulmones cedieron en las tormentas de polvo. La pequeña Yesa, aplastada bajo una losa cuando se rompió el arnés. Los enterramos bajo los cimientos, sus tumbas sin marcar pero nunca olvidadas. Sus muertes alimentaron algo crudo e indestructible dentro de nosotros. Elías nos mantenía en pie. Caminaba entre las filas, cojeando cada día más, sus manos agrietadas y sangrantes por cargar piedras. Creen que somos débiles, decía con voz ronca pero feroz. Mostrémosles lo que los débiles pueden hacer. Y así construimos, día tras día, bajo un sol que quemaba como juicio. Apilamos piedra sobre piedra, forjamos acero con restos de metal y arañamos nuestro camino hacia arriba. La torre crecía lenta y dolorosamente, una silueta irregular contra el cielo alienígena. No era hermosa, no todavía. Era áspera, desigual, manchada de sudor y sangre, pero era nuestra. Cada centímetro gritaba desafío, un dedo medio para quienes nos llamaban nada. Los vigilantes lo notaron. ¿Cómo no iban a notarlo? Sus drones rondaban cada vez más cerca, sus patrullas se duplicaban. Una noche vinieron por Elías. Yo estaba cargando un balde de agua cuando sus garras se cerraron sobre sus brazos. No gritó, no suplicó, solo los miró con furia mientras lo arrastraban, sus ojos encendidos con el mismo fuego que nos había encendido a todos. «Sigan construyendo», gritó antes de que lo callaran. «No se atrevan a parar». Y no lo hicimos. No podíamos. Porque detenernos significaría que tenían razón. Que éramos nada. Y moriríamos antes de dejar que eso pasara. Después de que se llevaron a Elías, el campamento se volvió más silencioso, pero no era un silencio de derrota, sino algo más pesado, algo enroscado como un resorte a punto de estallar. Trabajamos más duro, más rápido, nuestras manos moviéndose con una furia que ahogaba el dolor en los huesos. La torre crecía más alta,
su sombra extendiéndose por la tierra agrietada como una promesa, o una amenaza, dependiendo de quien la mirara. Los vigilantes no trajeron de vuelta a Elías, y eso nos carcomía por dentro. Algunos susurraban que había muerto, que su cuerpo había sido arrojado a los páramos más allá del campamento. Otros juraban haber oído su voz en la noche, llevada por el viento, animándonos a seguir adelante. Yo no sabía qué creer, pero lo veía en cada piedra que colocábamos, en cada viga que levantábamos. Él era el latido de ese lugar, y no íbamos a dejar que dejara de latir. Entonces apareció Ki. Ella dio un paso adelante cuando nadie más quiso. Su voz era firme y clara, a diferencia de la salvaje y cruda de Elías. Era más joven que la mayoría de nosotros, apenas 20 años, con un rostro todavía suave a pesar de las cicatrices que cruzaban sus brazos, recuerdos de años en las minas. Pero sus ojos eran viejos, endurecidos por la pérdida y encendidos por un fuego que rivalizaba incluso con el de Elías. Había sido su sombra durante meses, aprendiendo, retándolo, y ahora llevaba su antorcha como si siempre hubiera sido suya. «Creen que nos han roto», dijo una tarde, de pie sobre un montón de escombros, su silueta recortada contra el sol poniente. «Creen que con quitarnos a él se acaba todo». La multitud murmuró, algunos asintiendo, otros mirándola como si fuera un fantasma que venía a perseguirnos. «Terminaremos esta torre», continuó, «no por él, sino por nosotros. Por cada uno de los que han aplastado. Por cada tumba que hemos cavado». Pero no todo era unidad. La duda se colaba como una pudrición. Marcus era el más ruidoso, un hombre enorme con un temperamento tan grande como sus puños. Nunca había querido a Elías, llamándolo soñador con sangre en las manos. Ahora descargaba su veneno sobre Ki. «Esto es una locura», bramó una noche, clavando un martillo en la tierra con tal fuerza que saltaron chispas. «Estamos muriendo por un montón de piedras. Nos matarán a todos antes de que termine». Algunos asintieron, cansados y agotados, y sentí que la grieta se abría, una fisura en los cimientos que habíamos construido con nuestro propio sudor. Ki no se inmutó. Se acercó a él, su figura pequeña empequeñecida por la suya, y lo enfrentó con la mirada. «Si quieres rendirte, ve y arrástrate a sus pies a rogar. Pero no esperes que te sigamos». Marcus la fulminó con la mirada, apretando la mandíbula, pero no atacó todavía. Se alejó furioso, seguido por unos pocos cabizbajos. El resto nos quedamos. Los vigilantes apretaron el control. Los drones ya no solo nos observaban, ahora atacaban. Uno descendió durante un turno al mediodía, sus garras cortaron una cuerda que sostuvo una losa de piedra, que cayó con estrépito. Por un instante, estuve a punto de ser aplastado. El polvo me asfixiaba mientras retrocedía a toda prisa. Dos no tuvieron tanta suerte. Rico y Sa quedaron atrapados bajo los escombros, sus gritos cortados abruptamente. Los sacamos, pero fue demasiado tarde. Ki se arrodilló junto a ellos, las manos temblando mientras cerraba sus ojos, y por un momento pensé que se rompería. Pero se levantó, se limpió la suciedad de la cara y señaló hacia la torre. «Tienen miedo», dijo, con voz baja y feroz. «Por eso están haciendo esto. Tienen miedo de lo que podemos hacer». Esa noche el cielo ardió. No fue una tormenta de lluvia, sino de fuego. Rayos de luz atravesaron las nubes cuando los vigilantes desataron algo nuevo. Las explosiones sacudieron el campamento, destrozaron tiendas y nos dispersaron como ratas. Me tiré detrás de un montón de acero, los oídos zumbando, y vi la torre aún en pie, desafiante, mientras las llamas lamían su base. Ki gritaba, reuniéndonos, su voz cortando el caos. «Mantengan la línea», gritó. «No nos la quitarán». Y mientras la tierra temblaba y el cielo sangraba rojo, supe que tenía razón. Tenían miedo porque todavía estábamos aquí. Porque seguíamos construyendo. La tormenta de fuego no nos detuvo, pero dejó cicatrices. Al amanecer, el campamento era una ruina. Tiendas reducidas a cenizas, provisiones enterradas bajo escombros quemados. El aire olía a humo y acero derretido, y el suelo estaba lleno de heridos que gemían, maldecían o simplemente miraban el cielo con ojos vacíos.
La torre se alzaba sobre todo, ennegrecida en su base pero intacta, un diente astillado mordiendo el amanecer. Aquella noche perdimos a 8 personas. Sus cuerpos fueron arrastrados al borde del asentamiento y alineados sin tiempo para tumbas. Aún no. Ki caminó entre ellos, su rostro una máscara de suciedad y determinación, murmurando nombres bajo su aliento, como una plegaria. No murieron en vano, dijo lo suficientemente alto para que lo escucháramos, aunque parecía que se lo decía a sí misma. Seguimos adelante. Pero los vigilantes no habían terminado. Sus naves llegaron al mediodía, objetos angulares y elegantes que flotaban en silencio sobre nosotros, proyectando sombras que engullían el campamento entero. No había drones esta vez, ni acosos menores. Esto era un mensaje. Una voz resonó desde la nave principal, amplificada y distorsionada, reverberando contra las rocas. Han desafiado nuestra autoridad el tiempo suficiente, dijo, fría y definitiva. Pongan fin a esta rebelión o los borramos de este mundo. Las palabras colgaron pesadas como el calor, y vi el miedo recorrer entre la multitud. Incluso Ki vaciló por un segundo, sus manos apretándose en puños. Entonces las naves abrieron fuego, no contra la torre, sino contra nosotros. Rayos de luz atravesaban la tierra, vaporizaron todo lo que tocaban. Vi a Taran, el chico delgado que llevaba cables con una sonrisa, desaparecer en un destello, dejando solo una marca chamuscada. Los gritos llenaron el aire mientras corríamos a cubrirnos, arañando la tierra como animales. Ki no huyó. Se mantuvo firme, dando órdenes entre el caos, su voz un salvavidas en la locura. «¡A la torre!», gritó. «Úsenla. Peleen». No sé cómo mantuvo la calma, pero nos unió. Corrimos, arrastrando a los heridos y protegiéndonos unos a otros bajo la lluvia de rayos. La base de la torre era ahora una fortaleza, reforzada con chatarra y piedra. Nos apiñamos en los espacios estrechos que habíamos tallado. Las paredes temblaban bajo el bombardeo, pero resistían. Quizás Joran, el viejo ingeniero, había improvisado un escudo con tecnología alienígena recuperada, que vibraba con vida desviando los peores ataques. Ya no éramos indefensos. Dentro, el aire estaba cargado de pánico y sudor. Marcus estaba ahí, con el rostro torcido de rabia, acorralado como una bestia atrapada. «Esto es culpa tuya», rugió aquí, abriéndose paso para llegar a ella. «Tú y tu maldita torre. Estamos muertos por tu culpa». Ella no retrocedió, aunque él era más grande. «Estamos vivos gracias a ella», le respondió, cortante como un filo. «Si quieres culpar a alguien, culpa a ellos». Señaló con un dedo hacia el techo, hacia las naves. Marcus lanzó un ataque, pero manos lo sujetaron, incluida la mía. «Déjame ir», gruñó, forcejeando. «Ella nos está matando». Ki se volvió, dando órdenes para reforzar las defensas, enfocada, imperturbable. Entonces escuchamos un murmullo bajo, gutural, desde afuera. Me asomé por una grieta en la pared y los vi. Una docena de figuras desgarradas y ensangrentadas cargando hacia las naves con lo que podían. Tuberías, piedras, algunos rifles robados. Era suicidio, pero glorioso. Atacaron una de las naves pequeñas, zumbando como hormigas sobre un cadáver, desgarrando su casco hasta que cayó envuelta en fuego. Los vigilantes respondieron, masacrando a los atacantes sin piedad, pero el daño ya estaba hecho. El campamento rugió, un sonido nacido de dolor y desafío, y sentí ese fuego en el pecho, una chispa que no se apagaría. Ki tenía razón, no podían borrarnos. No todavía. El choque de aquella nave encendió algo en nosotros, un fuego que ardía más fuerte que las llamas que lamían los escombros. El campamento era ahora un cementerio. La tierra, marcada y humeante. Los cuerpos, esparcidos como muñecos rotos. Después del ataque, los vigilantes retiraron sus naves, retrocediendo hasta los límites del horizonte. Pero sabíamos que no era el final. Se estaban reorganizando, planeando algo peor. Y el tiempo se nos agotaba. La torre era nuestra única oportunidad, nuestra rebeldía convertida en algo tangible,
y nos lanzamos a ella con una desesperación casi suicida. Ki estaba en todas partes, su voz un rugido que no cedía, empujándonos hacia adelante. Ella misma escalaba los andamios, cargando cables, dando órdenes para acelerar, sus manos sangrando y magulladas. Más alto, decía, como un mantra. Más alto. No podrán alcanzarnos allá arriba. No sabía si ella realmente creía en eso, o si solo necesitaba que nosotros creyéramos, pero funcionó. Apilamos acero y piedra, soldamos vigas bajo el sol abrasador. Nuestros cuerpos se empujaron más allá del límite. La torre se estiraba hacia el cielo, torcida e imposible, su punta perdida en la neblina. Ya no era solo una estructura, éramos nosotros, toda nuestra rabia y esperanza vertidas en ella, un monumento a los que habíamos perdido. Pero las grietas comenzaban a mostrarse, y no solo en la torre. Marcus no había dejado de lado su odio. Desde la pelea en el búnker, su ira había crecido como una herida abierta. Era una tormenta a punto de estallar. Lo vi murmurando con algunos otros, hombres duros y amargados al borde del campamento, sus ojos siempre vigilando aquí. Se ha perdido, decía, con veneno en la voz. Nos está arrastrando a la muerte por su orgullo. Elías ya fue malo, pero ella es una maldita tirana. Quise discutir, decirle que estaba equivocado, pero una pequeña parte cansada de mí se preguntaba si no tenía razón. Estábamos muriendo aquí, poco a poco. ¿Para qué? ¿Una torre que seguro los vigilantes derribarían apenas terminara? Aquella noche todo llegó a un punto crítico. El aire estaba inmóvil, un silencio pesado que aplastaba. Nos reunimos alrededor de un fuego miserable, compartiendo las últimas raciones. Marcus se levantó, lento y deliberado, y señaló aquí. Ya basta, dijo, su voz cortando el crepitar del fuego. No te seguiremos más. Esto se acaba ahora. La multitud se removió, incómoda. Algunos asintieron, otros aferraron sus herramientas como si fueran armas. Ki no se inmutó. Puso su taza sobre la tierra y lo enfrentó, los ojos incendiados. Si quieres parar, vete. Pero no finjas que salvas a nadie. Solo tienes miedo. Marcus se rió, un sonido áspero y cruel, y dio un paso hacia ella. ¿Miedo? Dijo. Mira alrededor, niña. Ya estamos muertos. Tú eres la que se aferra a un fantasma. Entonces lanzó un puñetazo hacia su mandíbula, pero ella esquivó rápido como una sombra y le clavó la rodilla en el estómago. Marcus se dobló, jadeando, y el campamento estalló en gritos y empujones, una tormenta de lealtades dividiéndonos. Agarré el brazo de Marcus y lo detuve, mientras otros sujetaban aquí. ¡Basta!, grité, con la voz rota. Nos estamos matando más rápido de lo que ellos pueden. La pelea se apagó, pero el daño ya estaba hecho. Marcus escupió sangre en la tierra y se alejó, seguido por unos pocos, y Ki los observó partir, su rostro inexpresivo. Luego volvió al fuego. Lo terminaremos, dijo, más bajo, pero con la misma certeza. Sobre nosotros, la torre se alzaba, silenciosa y expectante, mientras las primeras luces de las naves vigilantes parpadeaban en el horizonte. Venían, y no estábamos listos. Las luces en el horizonte crecían, una multitud de estrellas que prometían muerte. Ya podíamos escucharlas, un zumbido bajo que vibraba a través de la tierra, haciendo temblar las piedras sueltas en la base de la torre. Era un sonido que se metía en los huesos, recordándonos lo pequeños y frágiles que éramos. Pero Ki no nos dejó hundirnos en el miedo. Se levantó antes del amanecer, su voz cortando la bruma como un cuchillo, reuniéndonos como una general al borde de su última batalla. Vienen por nosotros, dijo, de pie sobre una caja oxidada, su silueta nítida contra el cielo gris. Creen que han ganado. Demostremos que están equivocados, una vez más. Sus palabras no eran fuertes, no como las de Elías, pero golpearon más profundo, hundiéndose en los huecos donde la ansiedad vivía. Al principio nos movimos despacio, luego con propósito, cargando el último material, escalando el marco desigual de la torre con las manos temblorosas pero firmes. El trabajo era brutal. Cuanto más alto subíamos,
Más delgada se volvía el aire, y el viento nos azotaba como si quisiera borrarnos. Las cuerdas se rompían, las herramientas se resbalaban, y cada paso era una apuesta contra la gravedad. Vi a Lena, una mujer delgada con cojera, perder el agarre de una viga y caer 30 pies en caída libre. Su grito se perdió en el viento. No nos detuvimos a llorar. Atamos su pañuelo rojo al andamio donde había estado, una mancha de color ondeando como una herida, y seguimos adelante. Ki estaba ahí con nosotros, su rostro cubierto de sudor y suciedad, tirando cables que pesaban el doble de ella. Casi llegamos. Jadeaba, los ojos fijos en la punta. Pero Marcus seguía ahí afuera, una sombra en el borde de todo. Él y su grupo no habían abandonado el campamento, sino que se habían instalado cerca de los viejos tanques de agua, observándonos y esperando. Lo vi entre el polvo, encorvado y amargado, y me pregunté qué estaban planeando. No tardé en descubrirlo. Al mediodía, cuando el sol nos golpeaba como un martillo, atacaron. Marcus al frente, con el rostro retorcido de rabia, cargó contra la base de la torre, blandiendo martillos y tuberías. «¡Derríbenla!», gritó. «Terminen esta locura antes de que nos mate a todos». Golpearon los soportes, el metal chocando contra metal, chispas volando mientras la estructura temblaba. El pánico nos recorrió. «¡Deténganlos!», gritó Ki, deslizándose por una cuerda tan rápido que le quemó las manos. Corrí con el corazón latiendo a 1000, agarrando una barra de refuerzo para defendernos. El campamento se volvió un caos, humanos contra humanos, mientras el zumbido de los vigilantes se hacía más fuerte. Ataqué a un hombre con quien había compartido pan, sus ojos locos mientras intentaba romper un pilar. Ki derribó a Marcus, rodaron en la tierra con puños volando. «Nos estás matando», gruñó él, atrapándola. Ella le escupió en la cara y se liberó, poniéndose de pie. «Eres tú el que se rinde», respondió, su voz rompiendo el aire. La torre gimió, un sonido profundo y herido. Por un momento pensé que se caería. Pero Joran y su equipo la habían reforzado demasiado bien. Los soportes apenas resistieron, y logramos rechazar a Marcus y su grupo, malheridos y maldiciendo, hasta el borde del campamento. Se retiraron, pero el costo fue alto. 3 muertos, una docena heridos, y la torre marcada por el combate, pero todavía en pie. Ki respiraba con dificultad, sus manos goteando sangre. «No paramos», dijo, más para ella misma que para nosotros. «No ahora». El cielo se oscureció. Los vigilantes estaban aquí. Sus naves descendían como buitres, sus armas brillando intensamente. No dispararon de inmediato. Flotaron, silenciosas y gigantescas, esperando que nos rompiéramos. En la cima de la torre, su punta brillaba tan cerca que podíamos casi tocarla, un desafío que no podían ignorar. Las naves tapaban el cielo, sus sombras engulléndonos. El zumbido se volvió ensordecedor, un pulso que sacudía la tierra y hacía vibrar la estructura, haciendo caer polvo desde sus alturas. Nos mantuvimos bajo ella, una línea desgastada de sobrevivientes, nuestras manos aún heridas por la pelea con Marcus, los ojos clavados en el enemigo arriba. Ki estaba en el centro, de pie con las piernas firmes, su rostro una máscara de desafío a pesar de la sangre seca en su labio. «Han venido a terminar esto», dijo con voz firme, aunque el viento azotaba su cabello, «pero no hemos terminado. No hasta que esta punta esté coronada». Señaló hacia arriba, hacia la punta dentada de la torre. Tan cerca ahora que podíamos ver las estrellas a través de sus grietas. Era un sueño loco, un sueño humano, y era todo lo que nos quedaba. Subimos. No había tiempo para descansar ni para dudar, solo la necesidad cruda y animal de terminar lo que habíamos empezado. Los vigilantes observaban, sus naves inmóviles, como si saborearan el momento antes de la matanza. Yo cargaba una última viga con Ki, mis músculos gritando, mis pulmones ardiendo en el aire tenue. Los demás nos seguían. Joran con sus herramientas recuperadas, Meera con su único brazo sano, una docena más, demasiado tercos para morir. El viento aullaba, amenazando con arrancarnos de los andamios, pero nos aferramos, martillando, soldando,
atando cuerdas con manos que no dejaban de temblar. La torre se movía, una criatura viva bajo nuestro peso, y escuché a alguien rezando abajo, un sonido tenue y desesperado perdido en el caos. Entonces dispararon. El primer rayo atravesó el aire, blanco y silencioso, arrancando un pedazo del medio de la torre. La estructura se dobló, el metal chirriando mientras se torcía, y dos sombras cayeron gritando hacia la oscuridad. Agarré una viga, el estómago encogido, y vi aquí colgando de una cuerda, las piernas balanceándose sobre el vacío. «¡Sigan!», gritó, subiendo con esfuerzo, su voz un salvavidas. Otro disparo cayó más cerca esta vez, vaporizando una plataforma donde había estado minutos antes. El campamento bajo estalló en llamas, nuestros últimos refugios desaparecidos. Pero no miramos atrás, no podíamos. La cima estaba a solo unos metros, 10 pies, luego 5, luego pulgadas, y dimos todo por alcanzarla. Joran clavó la última pieza en su lugar, una aguja tosca de acero retorcido, y la aseguramos mientras la torre volvía a temblar. «¡Está hecha!», gritó, la voz quebrada por el triunfo. Por un momento, solo la miramos, una cosa fea y hermosa que perforaba el cielo, una marca humana en un mundo que no era nuestro. Entonces respondieron los vigilantes. Una lluvia de rayos cayó sobre nosotros, cortando el aire y desgarrando la base de la torre. Todo se inclinó, un lento y nauseabundo balanceo, y pensé que lo habíamos perdido todo. Pero resistió, apenas, con sus raíces hundidas en la tierra por la que habíamos sangrado. Ki rió, un sonido salvaje y roto, levantó los puños hacia las naves. «¿Ven eso?», gritó. «¿Ven lo que hicimos? No pueden quitárnoslo». Sus palabras eran locura, pero nos encendieron, y rugimos con ella, un aullido primal que ahogó el zumbido. Las naves movieron sus armas, cargándolas, y me preparé para el final. Pero entonces hubo movimiento abajo. Marcus volvió, con su grupo, no para pelear contra nosotros, sino contra ellos. Atacaron la nave más cercana, lanzando explosivos recuperados, sus gritos mezclándose con los nuestros. Una detonación floreció en fuego contra el casco, y la nave tambaleó, inclinándose. Los vigilantes vacilaron por primera vez, su formación rota por el ataque de Marcus. Ki agarró mi brazo, sus ojos incendiados. «Tenemos una oportunidad», dijo sin aliento. Y mientras la torre seguía en pie, maltrecha pero firme, le creí. Ya no solo sobrevivíamos, estábamos luchando. El aire se cargaba de tensión mientras las naves vigilantes titubeaban, sus líneas perfectas fracturándose bajo el ataque imprudente de Marcus. Abajo, él y su grupo se movían como lobos, esquivando entre los restos del campamento, lanzando cada explosivo que habían recuperado. Otra explosión sacudió una nave más pequeña, que cayó en espiral hacia la tierra con un estruendo que hizo vibrar la torre bajo nosotros. Gritamos con un sonido desgarrado y desesperado, aferrados a los andamios mientras el viento aullaba y la estructura crujía. Los ojos de Ki estaban salvajes, su agarre en mi brazo fuerte hasta dejar marcas. «No son invencibles», dijo, con la voz temblando de asombro. «Podemos herirlos». Pero los vigilantes no habían terminado. La nave principal, masiva y brillante, como un dios entre insectos, se lanzó hacia adelante. Su casco palpitaba con una luz verde enfermiza. Un rayo emergió de ella, no como los otros, salvaje, sino preciso, trazando una zanja en el campamento que engulló al grupo de Marcus en un instante. La explosión fue cegadora, el calor nos bañó incluso a esta altura. Cuando el polvo se disipó, no quedó nada, solo una cicatriz humeante donde habían estado. Sentí la pérdida como un golpe, el aire me faltó mientras buscaba la figura imponente de Marcus, pero había desaparecido. Todos ellos se habían ido. El rostro de Ki se tensó, apretó la mandíbula, pero no flaqueó. «Nos compraron tiempo», dijo, baja y feroz. «Lo usaremos». Nos pusimos en marcha, transformando la torre en un arma. Joran armó un transmisor rudimentario con los restos de su tecnología recuperada, cables, células de energía, cualquier cosa que pudiera emitir una señal. «Si logramos interferir sus comunicaciones», murmuró,
con las manos temblando, estarán ciegos. Meera y yo subimos los últimos rifles de energía, robados de drones caídos, y los colocamos en el andamio, apuntando a los puntos débiles brillantes que habíamos visto en las naves estrelladas. La torre oscilaba, su base desmoronándose bajo el embate, pero resistíamos. Cada disparo era una oración, cada impacto, un milagro. Una nave parpadeó, sus luces titilaron y se desvió, humeando. Los vigilantes contraatacaron con furia, lanzando una lluvia de rayos que cortó una sección entera del marco superior. Me agaché mientras el acero caía a mi alrededor, los oídos zumbando, y vi a Meera desaparecer en la explosión, su rifle cayendo al suelo, su grito cortado. Joran me agarró y me arrastró cuando la estructura se inclinó nuevamente, casi tirándonos. No resistiremos mucho más, gritó, su rostro manchado de hollín. Ki asintió, sus ojos escudriñando el caos abajo y luego hacia la aguja. No necesitamos más, dijo. Solo necesitamos que nos vean. Subió más allá de los escombros, sola, expuesta, un blanco en la tormenta. Le grité que parara, pero no me escuchó o no le importó. Alcanzó la cima y levantó los brazos, una silueta contra el cielo ardiente, la torre temblando bajo sus pies. «Mírennos», gritó, con la voz quebrada, llevada por el viento y el zumbido. Dijeron que era imposible. Dijeron que éramos nada. Mírennos ahora. Era suicidio, locura total, pero era todo por lo que habíamos luchado. Un grito que resonó entre las ruinas del campamento, entre las tumbas que habíamos cavado, a través de años de su dominio. Las naves se detuvieron, solo por un instante. Sus armas se callaron. No sé si entendieron sus palabras o simplemente vieron la torre, maltrecha, inclinada, pero en pie, y algo cambió. Entonces la nave principal disparó de nuevo, un rayo directo hacia ella. Me lancé, pero fue tarde. La luz envolvió la cima, la torre se dobló, un fragmento colapsó, y Ki desapareció en fuego y humo. Grité su nombre, mi voz rota, pero el viento se lo llevó. El campamento quedó en silencio, la lucha abandonándonos, pero la torre no cayó. No todavía. Y nosotros tampoco. La torre moría. Su estructura crujía y temblaba, el acero doblándose bajo el peso del último asalto de los vigilantes. La cima humeaba, donde Ki había estado. Me aferré a una viga torcida, las manos resbalosas de sudor y sangre, el pecho vacío por su pérdida. Abajo, el campamento era un páramo. Fuegos apagándose, cuerpos enterrados en cenizas. Los últimos de nosotros se esparcían como fantasmas. Las naves se acercaban, su zumbido era un martillo de muerte, sus luces bañándonos con un resplandor frío e insensible. Los habíamos herido, los habíamos hecho sangrar, pero no fue suficiente. No todavía. Sentí que el final venía, una presión aplastante, y una parte de mí quería soltarme, caer con la torre y terminarlo. Pero la voz de Ki resonaba en mi cabeza, feroz e intacta. Míranos ahora. Lo había dado todo por esto, y no podía dejar que terminara en silencio. Deslicé mis botas por el metal deformado y encontré a Joran, encorvado sobre su transmisor, todavía vivo, todavía luchando. Sus manos estaban quemadas, su rostro demacrado, pero sus ojos ardían con ese fuego que todos llevábamos. Está funcionando, ronroneó, señalando la señal que parpadeaba. Sus comunicaciones están interferidas. Están confundidos. Le agarré el hombro y lo levanté. Ahora les golpeamos más fuerte, dije, la voz áspera por el dolor y la rabia. Por ella, por todos. Asintió y nos pusimos en marcha. Reuniendo a los sobrevivientes, los pocos tercos que no se rendían, con rifles, explosivos, algunos drones que habíamos recuperado y vuelto contra sus creadores. La torre era nuestra columna vertebral, su altura nuestra ventaja. Les haríamos pagar cada centímetro que intentaran tomar. La lucha fue un caos. Disparábamos desde los andamios, rayos y balas cruzando el humo, apuntando a los núcleos brillantes de las naves. Una explotó en una lluvia de chispas, chocando contra otra, y ambas cayeron en espiral. Los vigilantes contraatacaron con furia, sus armas destrozando la base de la torre.
Sentí como cedía, un colapso lento e inevitable empezando en sus raíces. ¡Aguanten!, grité mientras la estructura se inclinaba, lanzándonos contra el armazón. Joram preparó la última carga explosiva, una granada que habíamos reservado para la cima, y la lanzó hacia la nave principal. Explotó en el aire, una bola de fuego que sacudió el cielo. La nave se inclinó, su casco resquebrajándose como un huevo. Ese fue el punto de inflexión. Los vigilantes vacilaron, su formación se rompió, y por primera vez se retiraron. Las naves se despegaron, desapareciendo en la bruma. Observamos sin aliento mientras el zumbido se desvanecía, dejando solo el viento y el gemido de la torre. Ya estaba inclinada, demasiado dañada para mantenerse firme. Nos deslizamos por sus lados desmoronados, golpeando el suelo cuando cedió. El estruendo fue ensordecedor, una nube de polvo y acero levantándose como un sudario. Cuando todo se calmó, la torre había desaparecido, solo quedaba un montón de escombros retorcidos, su aguja enterrada en la tierra. Nos quedamos allí, golpeados y sangrando, mirando las ruinas. Debería haberse sentido como una derrota, pero no fue así. La habíamos construido. La habíamos terminado. Y ellos huyeron. Joram me dio una palmada en la espalda, con una sonrisa cansada que iluminó su rostro. Dijeron que era imposible, dijo, con la voz resonando el antiguo fuego de Elías. Les demostramos que estaban equivocados. Asentí, la garganta apretada, imaginando aquí en la cima, los brazos levantados, desafiando a las estrellas. El campamento estaba perdido, la mayoría de nosotros se había ido, pero los vigilantes nunca olvidarían. Y nosotros tampoco. Días después, la noticia se difundió. Otros asentamientos, otros humanos, se levantaban inspirados por una torre que nunca vieron, pero que sintieron en sus huesos. Los vigilantes apretaron el control, pero ya era tarde. Habíamos plantado una semilla, regada con sangre, y estaba creciendo. Nos llamaron hormigas. Construimos una montaña. Y lo haríamos de nuevo.